Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, recibirles en esta mañana de domingo. Muy agradable, ¿no? El clima hoy, lluviosito, fresco. Pues como es Uruapan, ¿no? Como tendría que ser Uruapan, pues creo que lo estamos disfrutando ahorita. Un poquito complicado para quienes no tienen un medio de transporte, ¿verdad? Yo sé que se dificulta con este clima, pero gracias a Dios por el esfuerzo que todos hacen en estar aquí en la congregación y hacerlo de manera puntual. De verdad, gracias a Dios, vale la pena. Si por algo nos hemos de esforzar es por el Señor, ¿verdad? Y todo lo que representa nuestro crecimiento espiritual. Así que qué bueno que a pesar de la lluvia, el clima, estamos presentes en esta mañana. Estamos estudiando una serie de enseñanzas relacionadas con la imagen de Dios en nuestras vidas. Hemos estudiado que pues todos hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero a partir del momento en el que una persona viene al conocimiento de Dios por medio del Evangelio, a partir de ese momento comienza un proceso divino particular en la vida del nuevo creyente, que es la conformación de la imagen de nuestro Señor Jesucristo al interior de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Que el objetivo último y más importante de nuestra vida como hijos de Dios es que seamos la imagen de Cristo en esta tierra. Esa es la predestinación para los hijos de Dios. La predestinación no tiene que ver con la gente que va a ser salva, no. La predestinación tiene que ver con el objetivo de vida final espiritual de la gente que ya es salva por la gracia de Dios. Hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 8. Entonces, qué importante es identificar que estamos en ese proceso y debemos de avanzar favorablemente, que la imagen de Cristo cada vez sea más nítida al interior de nuestra vida para que esto tenga un reflejo en nuestra vida exterior, en nuestra vida física. En esta mañana vamos a estudiar una porción del libro de Santiago, capítulo 4, del 13 al 17, si quieren irlo buscando en sus Biblias. En Santiago, hermanos, encontramos una serie de escritos, una carta en general, en donde el aliciente es precisamente este. El estímulo es a que vivamos de manera coherente con lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Que nuestra vida de fe sea una vida de fe visible, auténtica, genuina. Esto que hemos comentado, una santificación que pueda ser vista, pueda ser notada, pueda ser evaluada por la gente a fin de que sean estimulados al conocimiento de quién es Jesucristo. Hemos comentado muchas veces que la fe sin obras es muerta, y es justamente lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No que las obras sean el mecanismo de la salvación, pero inequívocamente las obras son la consecuencia inevitable en la vida de una persona que ha sido redimida por la gracia, ¿verdad? Si yo digo que creo en algo, entonces lo que se espera es que yo viva conforme a lo que digo que creo. Pero si vivo de forma diferente a lo que digo que creo, entonces lo que creo no es lo que digo, lo que creo es lo que vivo. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos planteado esta premisa? Si yo digo creer en algo, entonces debo de vivir conforme a aquello que creo. Y esto es lo que justamente nos dice Santiago. Y en ese sentido, el tema que vamos a estudiar en esta mañana es fundamentalmente práctico. Vamos a analizar con la guía del Espíritu Santo la forma en la que un hijo de Dios, un cristiano, debe de planificar su vida, debe de planificar su tiempo, debe de planificar el futuro. Algo que tendría que definir la vida de un cristiano es la convicción y es el deseo férreo de hacer la voluntad de Dios, porque así vivió Jesús. Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo pudo haber empleado su tiempo, sus recursos, sus habilidades, talentos y dones espirituales, que eran todos, y se manifestaban en forma plena y perfecta. Hubiera podido utilizar esa serie de recursos espirituales y materiales para poder definir objetivos de toda índole en la tierra. Sin embargo, Jesucristo dice: lo que tengo y lo que soy tiene una proposición divina. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Él se identificó entonces claramente como un misionero. Eso es un misionero, una persona que tiene una tarea particular, una asignación específica, y sabe que cuenta con un tiempo determinado y limitado para poder poner en práctica la misión.
Había un reloj en cuenta regresiva y en el último segundo Jesucristo tendría que pender en la cruz del Calvario y finalmente reportar al Padre: todo fue consumado. El Señor no podía perder el tiempo. Por lo tanto, aprendemos de Jesucristo que la planificación de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro futuro tiene que ser en esa misma dirección si es que la imagen de Jesucristo se está formando realmente en nuestra existencia. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que la pierda por causa de mí la va a hallar. Esto, hermano, tendría que ser fundamental en el corazón de todo hijo de Dios, una convicción, el deseo de vivir para propósitos que se encuentran por encima de nuestros propósitos personales. Planificar nuestra vida de forma tal que aquellas cosas que estimulaban el uso y administración de nuestros recursos ya no se encuentren al frente de nuestra vida, ya no sean motivos o factores a evaluar para tomar decisiones, sino entender que nuestra vida tiene que estar centralizada en el conocimiento de la voluntad de Dios y en la práctica de la voluntad de Dios. En otras palabras, el plan de nuestras vidas tendría que ser determinado no por nosotros mismos, sino por Dios. Y esa tendría que ser nuestra convicción como hijos de Dios. En ese sentido, Santiago nos ofrece una porción en la Escritura que representa esto. ¿Cómo podemos planificar nuestras vidas de forma tal que llevemos a cabo los propósitos de Dios? Y vamos a leer, por favor, Santiago 4:13 al 17. Dice así: oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no saben cómo será vuestra vida mañana. Solamente son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien tendrían que decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí para adorar tu nombre, exaltar tu majestad y rendir nuestra gratitud delante de tus pies. Estamos también aquí, Señor, para ser instruidos y edificados en tu palabra. Te pedimos que ésta sea iluminada de forma clara en nuestro corazón y pueda repercutir en una conducta diferente, una conducta que te honre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer, hermano, pues nos damos cuenta de que es inminentemente práctico. ¿Qué vemos en primer lugar? Vemos un aspecto y vamos a analizarlo con la guía del Espíritu Santo. Generalmente tenemos la tendencia a hacer una planificación de nuestra vida, tiempo y uso de recursos arrogantemente. Planificamos de forma arrogante. Santiago 4:16 dice así: pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Subraya la palabra arrogancia. Santiago está diciendo: ustedes son arrogantes y se jactan en lo que a continuación expondrá. A esta práctica, hermanos, que ellos tenían de planificar sin Dios, Santiago le está llamando planificación arrogante. Cuando nosotros planificamos sin considerar a Dios, somos considerados por Dios, por la palabra, como arrogantes. Y fíjate cómo lo dice el verso 13: oíd ahora los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Santiago está ilustrando esta situación a través de la actividad comercial. Él está describiendo una actividad que era preeminente en ese entonces, la actividad del comercio, que seguramente hoy en día también muchos hermanos en la fe desarrollan como un modus vivendi. Personas que vivían tan involucradas en sus medios comerciales de producción, tan absortos en sus planes personales de negocios, que creían que tenían garantizado el éxito de sus proyectos. Personas que hablaban del futuro y de sus negocios con absoluta certeza. Un comentarista bíblico dice a este respecto de esta porción bíblica: Santiago no está condenando la planificación sabia y prudente de ciertas actividades o de los negocios.
Más bien critica la planificación que deja por fuera a Dios. Las personas que se describen aquí son ateas prácticas. Muchas de estas personas a las que Santiago dirige la carta son cristianas. De hecho, la carta es dirigida a la iglesia redimida del primer siglo. Por lo tanto, él está juzgando a esta gente de comportarse en lo práctico no como cristianos, sino como ateos prácticos. Gente que vive su vida y hace sus planes como si Dios no existiera. Entonces Santiago comienza haciendo un llamado con un tono de reprensión. Él dice: oíd ahora los que decís. Esto es como si en nuestro castellano actual dijéramos: ¿estás loco? ¿Qué no has pensado lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa? Todo el tono, hermanos, en la carta de Santiago es un tono amoroso, es un tono de reprensión suave, de amabilidad, de estímulo. Pero en este momento vemos una exhortación fuerte. Santiago les está diciendo qué les pasa, en qué están pensando, cómo están tomando sus decisiones. Entonces, para esta gente parecería que el común denominador de estas personas tomaban decisiones sin tomar a Dios en cuenta en la formulación de sus planes. No era gente que dijera: vamos a orar, vamos a consultar a Dios, vamos a ver si Dios lo permite, qué es lo que Dios opina. No, eran personas que planificaban según sus propios criterios, según su propia experiencia. Y a la luz de la Biblia, eso es completamente reprochable, hermanos, en la vida de un hijo de Dios. Porque lo que se espera de una persona redimida por la gracia es que somete el todo de su vida a la voluntad de su Redentor. Por eso nosotros nos referimos a Jesucristo no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, Kyrios en el griego, que significa gobernador, soberano, el que manda, el que determina. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, la condición soberana que existe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es nuestro Señor, entonces se espera de una persona redimida por Cristo la sujeción voluntaria de su voluntad a la voluntad de Dios, de forma voluntaria. Esto tendría que ser lo habitual y lo tendríamos que comprender con absoluta naturalidad como hijos de Dios. Santiago está iniciando con una reprensión y vamos a ver cuáles son las características de esta forma arrogante de planificar que tenían estos cristianos. Ellos decían: hoy o mañana iremos. Es decir, ellos definen el momento, estaban ciertos del momento: hoy y mañana iremos. Ellos creían que tenían dominio del tiempo. Y después dicen: a tal o cual ciudad. También creían tener total certeza de los lugares a los que ellos se iban a dirigir. Después dicen: y pasaremos allá un año. Creían que tenían total gobierno y dominio y control de los periodos del tiempo. Y después dicen: y haremos negocios. Estaban totalmente ciertos de lo que ellos creían que iban a hacer. Y después dicen: y tendremos ganancias. Estaban ciertos en el resultado. Una planificación arrogante, una planificación egocéntrica, una planificación de vida, de negocios, de futuro, de actividades, de proyectos 100% arrogante. Esta gente realmente pensaba que tenían el control de todos los aspectos de su vida, como si Dios no tuviese nada que decir al respecto, como si Dios no tuviera una opinión sobre lo que ellos estaban planificando. Planificación arrogante. Y así es como muchas veces nosotros, hermanos, tomamos decisiones en nuestra vida. Y no solamente en la vida comercial o productiva, no, en todas las áreas de nuestra vida, iniciando por la vida familiar. Entonces, estas, hermanos, son personas que se hacen por su propio esfuerzo. Es la gente que cree que es el resultado de su propia capacidad, de su propia inteligencia. Hay un poema de Amado Nervo que dice que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Bueno, es esta gente precisamente a la que se está refiriendo Santiago. Gente que lo logra con el sudor de su frente. Gente que piensa que no le debe nada absolutamente a nadie, que lo han logrado por su propia capacidad. Gente que cree que se merece lo que tiene,
que sabe lo que hace. Y esto, hermano, no es sino la descripción de personas orgullosas, personas arrogantes. Por esto en el mundo la gente como tal no luce mal. Ese tipo de gente es la que el mundo productivo, el mundo de la empresa, el mundo de la hiperproductividad busca. Gente que vaya por sus metas personales a ultranza, sin importar las consecuencias, sin importar las circunstancias. Gente que avance por su propia productividad. En el mundo esto no luce mal. De hecho, en el mundo ese tipo de personas se ven como personas ambiciosas. Son las personas que buscan las empresas, personas emprendedoras, seguras de sí mismas, porque son personas audaces. Entonces, el problema no era la actividad comercial. El problema era la arrogancia de esta gente. El problema ni siquiera era hacer dinero, siempre y cuando esto fuera hecho de forma lícita, de forma legítima. El problema no es la actividad, era más que la actividad. El problema es la actitud con la que estas personas estaban haciendo y tomando decisiones. Ni siquiera el problema era la planificación. Porque en la Biblia, si algo encontramos, es un exhorto, un estímulo constante a una vida bien planificada, a una vida bien pensada. De hecho, el Señor Jesucristo, en el contexto de una enseñanza sobre la necesidad de ser conscientes de si estamos en la condición de seguirle o no, fíjate lo que nos dice en Lucas 14:28. Lucas 14:28. Dice Jesús: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto es lógico. Un arquitecto, por ejemplo, un ingeniero que va a iniciar una obra arquitectónica, una obra de edificación o de construcción, tiene que evaluar los recursos con los que cuenta para saber si puede echar para adelante, si se le da luz verde a la construcción de un edificio, de un puente o de una obra vial. Se requiere la cuantificación de los recursos técnicos, materiales, humanos, etcétera, la capacidad técnica aún del grupo de ingenieros para saber si se puede echar adelante o no el desarrollo de un proyecto. Dice el verso 29, no sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean que haya comenzado terminen haciendo burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vemos que hay un estímulo a la planificación de nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo era un hombre perfectamente administrado, sabía optimizar los recursos y nos guía, nos enseña a planificar para poder iniciar, desarrollar y llevar a término los proyectos. El problema que se está exponiendo aquí no es la planificación, sino la actitud con la que esta gente planificaba su vida, tiempo, familia, recursos, negocios, comercio, sin considerar a Dios. La planificación arrogante siempre va a dejar fuera a Dios. Dios no va a formar parte de la ecuación cuando somos arrogantes, hermanos. El problema es que cuando tú ves hacia el futuro, lo único en lo que se piensa generalmente cuando somos arrogantes es en el beneficio personal o familiar o empresarial que podremos obtener de tal o cual decisión. Los beneficios económicos, la conveniencia personal. Para muchos el objetivo, hermanos, siendo cristianos, no es que Dios sea glorificado, sino que aún siguen siendo motivados por intereses personales. Y en esos intereses personales centran la toma de sus decisiones. Había un peligro que esta gente, hermanos, estaba enfrentando. Y es que muy comúnmente quienes disponen de cierta cantidad de recursos económicos, ellos no se daban cuenta, pero el peligro al cual los llevaba la arrogancia se encontraba precisamente en esta conciencia de la posesión de recursos económicos. Y la idea de la gente que tiene recursos económicos para hacer algo es que entonces creen también que tienen el permiso de Dios para hacer lo que ellos deciden hacer. Y no es así. No sé si me estoy explicando, hermanos. Yo tengo dinero para hacer un negocio y entonces no hay problema. Por cuanto tengo el dinero, yo tomo la decisión de hacerlo.
Tengo el dinero para cambiar de carro, de automóvil, y por cuanto tengo el dinero, creo que la posesión de los recursos me da la autoridad para tomar decisiones y cambiar el auto. Tengo dinero para salir de vacaciones a donde yo deseo salir, y por cuanto tengo los recursos, creo que la posesión de los recursos me otorga la autoridad para tomar decisiones. Y esto, hermanos, es un equívoco. Pensar que el tener los recursos para hacer algo valida el derecho de hacerlo. No es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad específica en relación a cada decisión de nuestra vida. Y cada decisión involucra consultar a Dios, aun cuando tengas los recursos económicos para hacerlo. La planificación arrogante nos lleva a pensar que poseer los recursos nos autoriza para hacer lo que deseamos, y no es así. ¿Por qué no es así en nuestro caso? Porque somos hijos de Dios, porque somos siervos del Dios Altísimo y reconocemos la autoridad soberana de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros somos llamados a vivir una vida sometida a los propósitos de Dios y dejar de pensar que los recursos nos hacen dueños de nuestro destino. Los recursos no te hacen dueño de tu destino, hermano. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí? Entonces, lo primero que hace Santiago es exponer esta forma arrogante de planificar la vida. A continuación, número 2, lo que hace es confrontarlo. Él lo confronta. En el verso 14 explica que esta actitud es necia y por qué. Él dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. O sea, ustedes planifican jactándose con arrogancia. Sin embargo, no saben lo que será de su vida mañana. Solamente son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabían qué iba a ser de su vida mañana, como en el caso de todos nosotros, hermanos. Tenemos conocimiento del pasado y del presente que estamos viviendo, el presente continuo en el cual nos desarrollamos, pero absolutamente nadie tiene ni el conocimiento, ni el control, ni tiene acceso a la dimensión espiritual de lo futurible. Y así se encontraba esta gente, al igual que nosotros, en la ignorancia total de lo que sucedería el día de mañana. Entonces, Santiago les dice, en primer lugar, ustedes no saben lo que va a pasar. No tienen absolutamente ningún conocimiento del futuro, ninguna certeza del futuro, por lo tanto, no tienen el control. No tenemos el control. Podemos tener los recursos, hermanos. Podemos tener los negocios, el comercio, el dinero, podremos tener a las personas, pero no tenemos el control. El control lo tiene Dios. No saben ni siquiera si el día de mañana va a llegar para ustedes, es lo que les está diciendo Santiago. No sabes si habrán percances en el camino, no sabes si los recursos que hoy tienes mañana van a desaparecer, ni siquiera sabes si mañana vas a vivir. No puedes garantizar con certeza el éxito de tus negocios, es lo que está diciendo Santiago. Entonces, creer que tienes la certeza del futuro, de tus planes, es algo pretencioso, es arrogante, es gente que pretende que sabe lo que no sabe. Cuando planificamos con este grado de certeza, que no es otra cosa que arrogancia, somos personas tan necias que creemos saber lo que realmente no sabemos. Entonces, si solamente Dios conoce el final desde el principio, si solamente Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuribles, tendríamos que estar en sujeción, en sumisión a sus planes, buscando su voluntad, buscando su dirección y buscando evidentemente su aprobación. Y qué bueno que no conozcamos el futuro, hermanos, porque tú sabes lo estresante que sería conocer cuáles son las vicisitudes que vamos a enfrentar el día de mañana, la próxima semana, la semana en curso. Si nosotros supiéramos las situaciones difíciles, complejas que vamos a experimentar, sería estresante vivir el presente. O si tuviéramos conocimiento de las cosas extraordinarias, deseables que vamos a experimentar en el curso de la próxima semana, viviríamos con esa ansiedad de que ya llegara el día de la bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, no somos quienes tengamos posesión del conocimiento del futuro. Por eso es una bendición no conocer ni tener certeza de lo que va a suceder, porque nos permite vivir el presente con conciencia de que somos dependientes de Dios.
en todo y para todo. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 6:34? Dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta cada día su propio mal. Y algo que nos interesa saber, y el ser humano se inclina naturalmente a encontrar, es el conocimiento anticipado de lo que va a suceder. Por eso en todas las culturas del mundo, históricamente encontramos un afecto al ocultismo, un afecto hacia el mundo de lo oscuro, a buscar el conocimiento del futuro a través de prácticas ocultas, porque algo que desea el ser humano es tener conocimiento anticipado de lo que está por suceder en su vida, en su negocio, en su empresa, en su matrimonio, ¿verdad? Y por eso la quiromancia, la tirada de caracoles y el horóscopo y la astrología, hermano, porque es una puerta abierta a un mundo dimensional donde el Señor no nos ha permitido ingresar. Nosotros conocemos el futuro por la palabra de Dios. Tenemos la verdad profética más segura y dice Pedro, y estamos llamados a estar atentos a esta verdad profética. Entonces, en primer lugar, no sabemos si lo que planeamos se va a dar tal como lo estamos planeando. En segundo lugar, la Biblia dice, solamente son un vapor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. O sea, no sabemos si vamos a vivir para cumplir nuestros planes. No sabemos si vamos a morir, porque la vida es frágil y tan efímera como el vapor. La ilustración es absolutamente inteligible, perfectamente clara para todos. El vapor. Cuando tú estás manejando, por ejemplo, en época de lluvia, tienes que prender el refróster o el clima de tu auto porque si no se vaporiza. La diferencia de temperatura que se registra entre el exterior y el interior del auto hace que se genere vapor. Pero basta con que prendas el aire acondicionado y en cuestión de un minuto ese vapor que te nublaba la vista se disipa inmediatamente. Así es la vida del ser humano. Hermanos, es tan efímera, es tan frágil, es tan corta. Por lo tanto, la vida es algo que debe de ser depositado en las manos de Dios, en su protección, esperando en sus propósitos, esperando su dirección y su aprobación. Entonces, en primer lugar, Santiago está exponiendo esta actitud de estas personas que es arrogante, planifican sin considerar a Dios, creen que tener los recursos les da la facultad de tomar las decisiones sin considerar a Dios. En segundo lugar, los confronta y les dice que su vida es tan simple y tan limitada como el vapor, y ahora lo que hace es los sentencia. Él establece una sentencia en contra de esta actitud, verso 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es la sentencia de Santiago hacia esta actitud? Bueno, dice, en primer lugar, dice que esta jactancia es mala. ¿Qué significa que es mala? Significa que moralmente es corrupta. Significa que es orgullosa, porque te lleva a pretender saber lo que no sabes. Pero además constituye un pecado, porque sabiendo que debemos de incluir a Dios en nuestros planes, no lo hacemos. Si saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado por pecado. Sabemos que esta premisa es de aplicación general para todos los aspectos de nuestra vida, pero en este contexto, Santiago está haciendo mención de esta premisa en relación a lo malo que resulta no considerar a Dios en la planificación de nuestra vida. Ahí incide el ser humano en una maldad, en un pecado, es jactancia. Esa jactancia es moralmente mala, es orgullosa, es soberbia, es pecaminosa, porque sabiendo hacer lo bueno, incluir a Dios en nuestros planes, consultar a Dios, someter nuestra voluntad a su voluntad y esperar con paciencia sus propósitos, no lo hacemos. Hacemos lo malo, que es planificar sin considerar a Dios. Entonces, esto no es una simpleza. Tomar decisiones en tu vida personal, familiar, comercial, empresarial, laboral, estudiantil, etcétera, matrimonial, no es una simpleza, se constituye en un pecado. Esta gente arrogante se jactaba de esto. Ellos creían que sabían lo que estaban haciendo.
Mira, cuando la iglesia de Uruapan cumplió 2 años, nos vimos en la necesidad, no sé si hayan aquí algunas personas de las que iniciamos con la actividad eclesiástica. Creo que hoy no vinieron, como muchos otros que no vinieron tampoco el día de hoy. Pero bueno, hay algunos hermanos que les tocó iniciar la actividad eclesiástica desde el garage en la calle de Costa Rica. ¿Alguien estuvo en Costa Rica que pudiera levantar su mano? Ah, sí, allá 2 hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, cuando pasaron 2 años de haber iniciado la obra, nos vimos en la necesidad de cambiarnos de local original. Y alguien nos comentó que había una bodega que estaba desocupada a un costado de Aurrerá. Ya esta anécdota la he comentado. Y entonces nosotros realmente tomamos la decisión de creer que en esa bodega en breve tiempo nos íbamos a congregar. De hecho, nosotros entendíamos que teníamos la necesidad de cambiarnos y creíamos que Dios ya había definido cubrir esa necesidad a través de esa bodega, al punto en que sin tener la posesión de la bodega, ni siquiera el acceso a la bodega, ya habíamos planificado, ya habíamos pensado en las reparaciones, las remodelaciones del lugar, ya nos veíamos ahí, habíamos impuesto manos sobre las paredes de esa bodega. Una hermana nos dijo: sí, pastor, yo oraba, yo veía cómo había canchas de fútbol, albercas, y en ese entonces, hermanos, que éramos gente muy prosperada, decíamos: sí, amén, lo tomamos, lo arrebatamos, lo creemos, lo confesamos, lo declaramos, y punto, y se acabó, y así va a ser. Y te digo, ¿qué fue lo que sucedió? No sucedió absolutamente nada, porque nuestra actitud fue una actitud arrogante. Nuestra manera de pensar nos llevó a considerar una planificación sin considerar a Dios. No nos doblegamos delante de Dios, nunca le ofrecimos realmente lo que nosotros pensábamos que era una posibilidad. Nosotros ofrecimos una aparente oración diciéndole al Señor lo que nosotros en nuestro corazón ya habíamos determinado. Planificamos hasta las reparaciones del lugar. Y Dios nos dijo claramente: ustedes no tienen el control es mío. Y aprendimos, hermanos, aprendimos. Por eso cuando alguien llega conmigo con una idea, que puede ser una buena idea, una idea brillante, una idea que puede parecer en lo físico muy importante, muy trascendente, muy productiva, hermano, generalmente yo lo considero, pero jamás tomo una decisión por una buena idea de alguien, ni siquiera por mis buenas ideas, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios y Él es quien la edifica. Entonces mi labor como pastor es cuidar que la iglesia esté haciendo lo que Dios quiere hacer. Pastor, ¿por qué no se compra esto? Pastor, ¿por qué no implementamos aquello? Pastor, ¿por qué no invertimos en esto? Bueno, porque aun cuando lleguemos a tener los recursos no nos hace dueño de nuestro destino. Tener los recursos no nos faculta para tomar decisiones. Nos obliga a buscar la voluntad de Dios y a esperar su tiempo, pacientemente, su voluntad. En estos últimos tiempos, gracias a Dios, hemos podido adquirir algunos bienes para la congregación. Acabamos de adquirir una extraordinaria computadora con la cual vamos a poder hacer todo el proceso de transmisión, de grabación. Estamos viendo la posibilidad de transmitir al mismo tiempo en YouTube y en Facebook. Depende también mucho de la señal de Wi-Fi que podamos tener. Pero hoy tenemos una máquina que no teníamos, hermanos. Y tenemos el avance importante que tenemos en el auditorio menor y estamos por recibir una pantalla grande para ese auditorio, hermanos. O sea, cosas que Dios dio el tiempo, dio los recursos, pero pusimos en la voluntad de Dios el uso de esos recursos. Los recursos se usan para los planes de Dios, no para los nuestros. Los recursos que Dios nos da, aquello con lo que Dios nos dota, ya sea físico, material, espiritual, intelectual, moral, etcétera, todos son recursos divinos para los efectos de Dios, porque nosotros somos siervos de Jesús, hermanos. Siervos del griego doulos, que significa esclavo. ¿Y quién es un esclavo? Un esclavo es la persona que todo lo que hace lo hace para un amo, nada lo hace para sí. Los recursos con los que cuenta el esclavo es para trabajar en los propósitos del amo, no en sus propios recursos o propósitos. Entonces, hermanos, lo que Dios nos da, a ver, por ejemplo, una sirvienta. ¿Por qué es una sirvienta? Porque trapea pisos que no son suyos, tiende camas que no son suyas, hace una comida que no es la propia, hace la higiene de una casa que no es la que ella habita. Es una sirvienta.
es una empleada doméstica, eso hace un sirviente, eso hace un esclavo. Entonces el hecho de que nos veamos dotados con recursos intelectuales, materiales, físicos o económicos no nos hace dueños de los recursos, no nos hace dueños de nuestro tiempo, no nos puede llevar a planificar nuestro destino. Nos obliga a poner todo eso en el contexto de la voluntad de Dios y buscarle con humildad. Y decirle: Señor, tengo tales o cuales dones espirituales, tales o cuales capacidades naturales, tales o cuales recursos materiales. Señor, ¿para qué son? Porque tú eres el Señor. Tengo un empleo en una empresa. ¿Para qué es, Señor? Porque tú eres mi Señor. Tengo un comercio, una empresa. ¿Para qué es, Señor? Porque tú eres mi Señor. En el verso 17 se da entonces una definición de pecado. Dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese contexto, lo bueno representa la planificación con Dios. Entonces, aquel que sabe que debe planificar con Dios y no planifica con Dios, está pecando. Y la planificación es muy amplia, hermanos, porque entendemos la santidad como el rechazo a toda actividad pecaminosa. Eso es santidad, no cometer actos pecaminosos. No solamente no es hacer lo malo, es dejar de hacer lo malo, también es hacer lo bueno. En eso consiste la santidad. Voy a dejar de hacer lo malo, pero también voy a hacer lo bueno. Y cuando no hago lo bueno, que es planificar con Dios, estoy pecando. Es pecado. Hay un pecado de comisión, que es cuando hago lo que no tendría que hacer. Y hay un pecado de omisión, que es cuando dejo de hacer lo que sí tendría que hacer. Entonces, hermanos, nosotros pecamos de omisión cuando no hacemos lo que sí debemos de hacer. Tal vez hoy en día, como cristianos, nuestra santidad se vulnera más gravemente, se pone más en tela de juicio, no por lo que hemos dejado de hacer equivocadamente, sino por lo que hemos dejado de hacer correctamente. Es probable que somos vulnerables en nuestra santidad, más no por lo que ya no hacemos equivocadamente, sino porque debiendo de hacer lo que sabemos de hacer, lo postergamos. Somos dilatorios, no lo hacemos, lo colocamos en un segundo plano de importancia, y eso, hermanos, es pecado. Entonces, ¿trabajar es un pecado, sí o no? Claro que no, pero hacerlo sin considerar a Dios, sí es un pecado. ¿Hacer negocios es malo? No, pero hacerlo sin considerar a Dios, sí es un pecado. ¿Hacer la obra del ministerio es algo malo? Por supuesto que no, pero hacerlo sin considerar a Dios, sí es un pecado, es algo malo. ¿Darle educación a tus hijos es malo? No, pero hacerlo sin considerar a Dios, sí lo es. Hemos dejado de buscar, hermanos, la presencia de Dios. Hemos dejado de amar a nuestra esposa, por ejemplo, los hombres casados. Hemos dejado de respetar a los esposos, las mujeres casadas. Muchos han dejado de ministrar al interior de sus hogares a sus propios hijos, han dejado de dar testimonio a sus vecinos, han dejado de honrar a Dios por sobre todas las cosas. No han matado, no han robado, no han adulterado, pero han dejado de hacer lo que es bueno. Y eso es un pecado. Sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, es contado por pecado. Y bajo este estándar, entonces nos damos cuenta de cuán vulnerable es nuestra santidad. Por esta razón, en la segunda de Corintios 5:21, Pablo expone el evangelio de una forma tan clara. Fíjate lo que dice, segunda de Corintios 5:21, un verso que ya conocemos. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Esto es el evangelio de la gracia, hermanos. Y esta justicia la recibimos por fe, por gracia, porque jamás vamos a llegar a una vida en la que no cometamos pecado y que hagamos todo lo bueno que debemos de hacer. Por cuanto no podemos llegar a ese nivel de excelsitud moral y espiritual y conductual en esta condición humana limitada, aún en estado de redención, fue necesario precisamente que Cristo nos justificara. Y por su justicia nosotros somos justos, no por nuestro rendimiento.
Siempre, hermanos, vamos a estar cometiendo pecado o no haciendo lo que sabemos que debemos de hacer. Esa es la razón por la que debemos de acudir y recurrir a Cristo. Esa es la razón precisamente para arrepentirnos y ser perdonados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Entonces, hermanos, entendemos cuán importante es poner a Dios como frontal en nuestra vida en toda toma de decisiones, para no hacer cosas que no debemos y no dejar de hacer las cosas que sí debemos. Y la más importante en el contexto de lo que hoy estamos estudiando es considerar a Dios, planificar nuestra vida, nuestra familia, el matrimonio, el negocio, la empresa, las vacaciones, cualquiera que sea tu decisión para los próximos días, para la siguiente temporada, planificarlo entendiendo que es Dios quien toma las decisiones, no nosotros. Tienes los recursos, pero no eres el dueño de los recursos. Por lo tanto, no puedes pretender determinar tu destino con los recursos que hoy tienes. Tienes recursos, eso te debe de hacer consciente de cuánto tienes que poner en sujeción a la voluntad de Dios, tu voluntad humana. Y en cuarto lugar, tenemos que renunciar a la planificación arrogante. Y lo vemos en el verso 15. Dice así: más bien, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, entender eso es muy importante. Si el Señor quiere, si Dios quiere, Dios mediante. Todas estas son frases que para nosotros son habituales, ¿no? Son típicas de nuestro lenguaje cristiano. Digamos que forman parte de nuestro cristiañol, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios lo permite, mediante la voluntad de Dios, etcétera. Pero lo que está diciendo Santiago, hermanos, debemos de comprenderlo, es mucho más que una simple fórmula verbal. Es mucho más que simplemente decirlo. La Biblia no se refiere a que antes de hacer cualquier cosa siempre tengamos que decir si Dios quiere, no. Se refiere a una expresión verbal que tiene que ser algo más que simple religiosidad, tiene que ser una actitud de corazón, tiene que ser una convicción interna de sumisión a lo que Dios realmente quiere. Entonces, tú puedes planificar considerando a Dios sin mencionar primero Dios, pero lo importante es que en tu corazón esté la consideración de que es Dios quien define y determina el destino de tu vida. Porque tú puedes decir primero Dios, Dios mediante, y finalmente terminar haciendo lo que a ti te viene en gana. Si Dios quiere y tú ya tienes la determinación, entonces si es que quiere Dios o es que tú ya lo has querido. Si Dios quiere es más que una fórmula verbal que se repita o reproduzca de forma religiosa como parte de un lenguaje, un léxico cristiano. Esto nos demanda que realmente entendamos en lo más interno de nuestra vida que quien toma las determinaciones es Dios, y por lo tanto lo que pienso, lo que hago, lo que determine siempre va a depender de lo que Dios quiera, si Dios quiere. Hay gente que lo dice pero no lo hace, ¿verdad? Una actitud en la que literalmente estamos sometidos a lo que Dios quiere. Podemos entonces planificar nuestras vidas, podemos pensar hacia adelante, pero jamás creer que por haberlas planificado van a suceder como nosotros las hemos previsto. Jamás creer que tenemos el control del futuro. Tenemos que ver nuestros planes con una, digámoslo así, flexibilidad gozosa. Con una flexibilidad gozosa. ¿A qué me estoy refiriendo? Señor, tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Y si lo quieres cambiar, Señor, lo vas a cambiar. Y yo entiendo eso. Señor, yo me someto a cualquier tipo de variación que en tu soberana voluntad determines darle a lo que en este momento estoy planificando, aun cuando puedo tener ciertas certezas escriturales y espirituales de que estoy tomando decisiones correctas. Yo sé que en cualquier momento tú determinas un cambio de dirección, un cambio de circunstancia. Entonces es la actitud de yo puedo planificar, pero si tú cambias el plan, Señor, gracias por cambiarlo. Gracias por variar el rumbo, porque solamente tú, Señor, sabes qué es lo correcto, qué es lo mejor, qué es lo que me conviene. Muchas veces hacemos nuestros planes y ¿qué hacemos?
Es como cuando tenemos un hijo, ¿verdad? A un hijo recién nacido y bueno, a lo largo de tu vida no lo quieres dejar de abrazar, no lo quieres soltar. Generalmente se genera ese sentimiento de adhesión. Es mi hijo y no lo suelto, sobre todo las mamás. Bueno, así muchas veces son nuestros planes, hermanos. Los abrazamos, nos aferramos a ellos y cualquier desvío del plan nos lleva a la ansiedad. Cualquier cambio de circunstancia que no permite que el plan original que hemos concebido se lleve a término, nos llena de frustración, de tristeza. No estamos verdaderamente sometidos a la voluntad de Dios, hermanos, si es así, porque tendríamos que ser flexibles y la flexibilidad gozosa. Señor, si tú lo cambias, si tú varías las circunstancias, lo puedes hacer. Puedes cambiar porque es tu universo, porque es tu tiempo, Señor, porque mi vida es tu vida y porque no soy dueño de mi existencia. No soy autosuficiente, no soy autónomo. Somos creados por Dios. El único ser increado, hermano, es Dios. Pero de ahí en fuera, Él es la causa de todo lo existente. Por lo tanto, el único soberano es Él. Dios puede cambiar a la gente que está alrededor de nuestra vida. A veces pensamos hacer algo con la misma gente con la que estamos trabajando de tiempo atrás y Dios comienza a cambiar la gente. Fíjate, hermano, si en esta congregación nos reuniéramos todas las personas que desde el inicio del ministerio han asistido a la iglesia, hermano, la plaza de toros, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero necesitaríamos un lugar muchísimo más grande. Muchísimo, pero muchísimo más grande. Yo creo que el doble o el triple del espacio que hoy tenemos. Y con muchas de esas personas en su momento nosotros planificamos y consideramos algunas posibilidades, expectativas, factibilidades para el futuro y ya no están, porque Dios ha cambiado los planes para nosotros y para ellos. ¿Y quién es el soberano? Es Dios. ¿Y qué podemos reprocharle por esto? Absolutamente nada. De esta forma, entonces, tenemos que abandonar la planificación arrogante de nuestra vida. Somos llamados a esto, hermanos, a abandonar la planificación arrogante, con una actitud de corazón con la que disponemos nuestra vida realmente en los propósitos de Dios. Más todavía, no solamente se trata de planificar y que suceda lo que Dios quiere, sino que ahora voy a buscar qué es lo que Dios quiere para entonces hacerlo. No es una actitud pasiva, es una actitud que nos demanda, nos llama, nos impele, nos propulsa a ser activos en la búsqueda de la voluntad de Dios. No solamente, Señor, aceptaré tu voluntad, sino voy a buscar cuál es tu voluntad. No solamente, Señor, esos son mis planes, que se haga tu voluntad. No, Señor, ¿cuáles son tus planes? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Esa es la actitud que verdaderamente se somete al propósito de Dios. Entonces, la Biblia nos expone esta actitud arrogante, soberbia, orgullosa, jactanciosa, del que cree que tiene el control de su vida, del que cree que se la sabe de todas, del que cree que sabe lo que realmente no sabe. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas, hermanos, para nosotros en esta enseñanza? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bueno, ahora sí voy a iniciar porque esta fue la introducción. No es cierto. No, ya estoy en la conclusión del tema, hermanos. Pero si entendemos, hermanos, lo que Dios nos está queriendo hablar en esta mañana, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Entonces aquí pura gente que planifique bajo los términos de Dios, ¿verdad? Como lo dice el Señor Jesucristo, gente que se niega a sí misma, ¿verdad? Cargamos nuestra cruz y entonces le podemos seguir. Porque ¿qué significa negarte a ti mismo? Significa que no vives más tú, mas ahora Cristo vive en ti. Entonces, como la canción de mi época de juventud, yo no me llamo Javier. Ya no. ¿Está Javier? ¿Quién era Javier? Se murió Javier. Ya no soy yo, mas ahora Cristo vive en mí. Esto le puede convenir a los que le deben a Electra. No, ya se murió. A FAMSA, no, ya se murió, ya no existe. No, ahí sí tienes que pagar. Ahí sí te llamas Javier, hermano, Ahí sí tenemos que hacer frente a nuestras deudas responsablemente. Pero eso significa, ya no soy yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo no en la carne, sino para glorificar a Dios en función de la obediencia de su voluntad.
Eso significa me niego a mí mismo. Eso significa cargar la cruz. Acuérdate, la cruz era un símbolo de muerte, era un patíbulo donde se ejecutaban sentencias capitales. En una cruz murió Jesús. En una cruz fue ejecutada la sentencia de muerte religiosa, civil, pero también divina que el Señor estableció sobre la vida de su Hijo, para la redención de la humanidad. Entonces, cuando vamos cargando nuestra cruz, sabemos que si esto debemos de hacerlo todos los días, es porque todos los días tendremos que hacer morir algo de nuestra naturaleza carnal, algo de nuestro ego, algo de nuestra soberbia, algo de nuestra arrogancia, algo de nuestra percepción de autonomía de las normas de Dios. Si no cargas una cruz, hermano, ¿dónde haces morir la carne? Como un altar donde se quema el sacrificio. Si no hay fuego en el altar, ¿cómo cremas el sacrificio? Por eso el ordenamiento de Dios a los sacerdotes es que nunca haga falta fuego en el altar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo de la carne que necesita ser consumido, ser quemado. ¿Y cómo hacían los sacerdotes para que nunca hiciera falta fuego en el altar? Tenían que meter constantemente combustible, leña. ¿Cuál es la leña que nosotros tenemos que utilizar para que ardamos espiritualmente la palabra de Dios? Si nosotros vamos de forma consciente, diligente, constante, consuetudinaria, mira, por sacar la dominguera ni a mí me salió, de manera constante, permanente a la palabra de Dios, entonces vas a arder. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El don es de Dios, pero avivar el fuego es algo que a ti te corresponde. Soplarle al fuego. ¿Y cómo soplamos al fuego del don de Dios, hermanos? A través de la Escritura, la meditación de la palabra, la vida de oración, la vida congregacional. Entonces tendremos un altar de sacrificio para nuestra carne, tendremos una cruz donde hacer crucificar y morir aquello que no es coherente a los propósitos de Dios, y entonces sí podemos aspirar a seguirle con honestidad. Porque si ni nos morimos a nosotros, ni cargamos la cruz, cuando Cristo exija algo más de nosotros, vamos a decir: no, yo hasta aquí llegué. No, yo, o sea, sí, pero no tanto. Yo pensé que era hasta este nivel, pero pues aquí son rete exagerados. Vamos a ver la meta a una corta distancia. Y si el Señor quiere utilizar la ruta larga, que es generalmente la que el Señor utiliza para edificar nuestro carácter, le vamos a decir: Señor, si allá está la meta, ¿por qué vas para allá? Señor, ¿por qué vas para allá si la meta está aquí? Señor, bueno, adiós, Señor, yo me voy a la meta por el atajo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Habremos corrido ilegítimamente la carrera que tenemos por delante. ¿Se puede correr una carrera ilegítimamente y entrar en primer lugar? Sí. Pero esa persona no se lleva los laureles, como predicaba el hermano Elías la semana pasada. Se tiene que correr legítimamente la carrera que tenemos por delante, sobre todo porque nuestra corona no es una corona corruptible, sino la corona de gloria que Dios ha reservado para los que le aman, hermanos. Entonces necesitamos hacer morir nuestro ego, nuestro yo. Entonces, aplicaciones prácticas para nuestra vida. La ilustración del apóstol Santiago es en relación a los negocios, si se dan cuenta. Ustedes dicen: iremos y negociaremos. Bueno, ¿por qué? Porque justamente ahí es donde muchos piensan que Dios no tiene que ver con eso. No digo que todos los comerciantes o negociantes o empresarios, pero muchos piensan así, aún siendo cristianos. Piensan que Dios tiene que ver con la iglesia, con la familia, pero no con los negocios. Porque mire, pastor, los negocios allá afuera se llevan efecto en una selva. Es una selva de epidermis vítreas y la jungla es de asfalto, y la competencia por los negocios es intestina, pastor. Entonces yo concibo a Dios en la iglesia, en la familia, en la educación, pero los negocios son otra cosa. Muchos piensan: imagínate si desarrollo mi negocio como la Biblia dice que lo debo de hacer, no subsiste mi negocio. Así de sencillo, pastor. Mucha gente piensa así. Gente que tiene empresas, gente que tiene comercios. Y qué interesante es que Santiago diga que la planificación en tus negocios tiene que estar sujeta a los propósitos de Dios, a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios. Aún los negocios y el dinero
algo tan mundano, por supuesto se encuentra bajo el gobierno y el dominio de Dios. Entonces, hermano, toda tu vida es sagrada. Si eres hijo de Dios, todas las áreas de tu vida son sagradas. Es sagrado cuando te levantas. Es sagrado cómo te mueves, qué comes, cómo te diviertes, dónde vives, porque eres su hijo, porque eres su representante. Has sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida deben de estar sujetos a la voluntad de Dios, hermanos, todos. Debemos de establecer principios bíblicos que sustenten lo que hacemos o que desestructuren lo que hemos planificado, incluyendo, por supuesto, los negocios. ¿Qué otra implicación práctica encontramos? Bueno, ¿cómo podemos planificar con Dios en términos reales? Aparte de simplemente si Dios quiere, ¿verdad? Primero Dios o Dios mediante. ¿Cómo planificamos con Dios? Bueno, en primer lugar, debemos de proponernos firmemente obedecer la voluntad revelada de Dios. Obedecer la voluntad revelada de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, a que muchos queremos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en un área en la que debemos de tomar una decisión, pero por otra parte estamos en franca desobediencia en áreas en las cuales conocemos cuál es la voluntad de Dios. O sea, por una parte hay cosas en las que nos interesa muchísimo saber cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios, pero las cosas en las que sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, no la estamos obedeciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar por obedecer lo que sí sabemos que Dios quiere. Comienza, por ejemplo, a obedecer a Dios en tu casa. Comienza a obedecer a Dios en tu hogar, honrando a tus papás si eres un joven cristiano, obedeciéndolos, respetando a tu esposo si eres una hija de Dios casada, amando sacrificialmente a tu esposa si eres un hijo de Dios casado, usando tu tiempo de forma íntegra, trabajando como sabes que debes de hacerlo. Comencemos por eso, siendo misericordiosos con la gente necesitada, como la Biblia dice que debemos de serlo. Comencemos por no mentir. Comencemos por no murmurar, siendo sujetos con la autoridad, ya sea en la calle o ya sea en la iglesia, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, siendo obedientes. Todos sabemos que esas son facciones fundamentales de la voluntad de Dios para un hijo suyo. Comencemos haciendo lo que sí sabemos. Cuando hacemos esto en las áreas que sabemos, entonces es probable, hermano, que Dios amplifique el grado de iluminación o revelación que puede darnos en torno a lo que no sabemos. Y cuando Dios nos revele lo que está por revelarnos, si somos obedientes en lo que sabemos que debemos de hacer, entonces seguramente va a ser mucho más nítido y claro a nuestra conciencia la nueva revelación de Dios para nuestra vida. Pero generalmente queremos nuevas direcciones cuando no hemos obedecido las que ya Dios nos ha dado. Y no es así. Porque, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de procesos completos y de plazos necesarios para probar nuestra obediencia. El Señor usa procesos completos. Él nunca inicia el 2 si no ha terminado el 1 en tu vida. Entonces, jóvenes, por ejemplo, que se quieren casar, pastores, que ya tengo 20 y tantos años y yo me quiero guardar en santidad, pero de repente mi naturaleza humana, en la bestia que llevo dentro, pues doma esa bestia, pues no la alimentes. Ahora, ¿cómo quieres que Dios te revele a la mujer con la que te quieres casar si no tienes trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un hombre en el matrimonio? Entre las más importantes, ser un proveedor, ser quien sustenta, ser quien resguarda económicamente. No tienes un trabajo estable, no eres diligente con las labores en tu casa. O las hermanas cristianas, ¿verdad? Jovencitas, 20 y tantos, ¿sabes, pastor? Ya, yo no quiero ser del ministerio FBI. ¿Cuál es ese? Forrando Biblias en la iglesia todo el tiempo, pastor. No, bueno, hermana, ya me quiero casar, pastor. Yo no me quiero quedar para vestir santos en la congregación. Bueno, hermana, y a ver, ¿ya sabes cocinar?
ya tienes la destreza para administrar las áreas fundamentales de la administración de una casa. No, pastor, pero ya trabajo. Tu problema es ese. Tú has permitido que la corriente diabólica del feminismo delinee tu feminidad. Pero tu feminidad no puede ser delineada por el feminismo, por el empoderamiento femenino de nuestra época. Tu feminidad tiene que ser delineada por la palabra de Dios. Y no que casada no puedas trabajar, pero llegará un momento donde casada ya no podrás trabajar, porque Dios te ha llamado a ser la administradora de un hogar, de una casa. Ser la ayuda idónea de tu esposo. Y tú no vas a ser la ayuda idónea de tu esposo siendo la presidenta para Latinoamérica de una empresa transnacional. No, tú vas a ser la ayuda idónea de tu esposo siendo una mujer diligente, una mujer sabia, que la ley de clemencia esté de continuo en tu boca, una mujer piadosa, una mujer de negocios, pero sin descuidar tu casa y tu hogar, instruyendo a tus hijos. Y ya te quieres casar. Entonces, a veces queremos que Dios nos revele la voluntad para lo que está por venir, pero en lo que sabemos que es nuestra responsabilidad por la voluntad de Dios, no lo hacemos, no lo obedecemos. Pastor, para mi empresa yo quisiera un crecimiento exponencial en mis ventas. Bueno, ¿y ya pagas impuestos? ¿Ya pagas impuestos? Todos, pastor. Ahora, a ver. ¿Evades impuestos? ¿Los gastos que reportas en tu empresa realmente todos son tus gastos? ¿Todos son tus gastos o metes gastos que no son tuyos? ¿Y quieres que tu empresa crezca? ¿Quieres que tu empresa progrese, prospere? No se puede. O sea, hay muchas áreas de la voluntad de Dios que están detenidas porque si no eres fiel en lo que hoy tienes, ¿cómo pretendes recibir más? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos planificar considerando a Dios? Bueno, de entrada, haciendo lo que hoy sabemos que sí debemos de hacer. En tercer lugar, ¿qué otra aplicación práctica tenemos? Bueno, tenemos que aprender a incorporar otros criterios al tomar decisiones, que no sean simplemente conveniencias económicas o financieras, o comodidad, o gratificación de corto plazo. Por ejemplo, voy a elegir un trabajo y generalmente, ¿cuál es el criterio para elegirlo? Bueno, ¿en cuál me van a pagar más? ¿O en cuál me van a pagar menos? Esa no es la pregunta correcta. ¿O cuál me da mayor proyección profesional? No, esa no es la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿en dónde voy a poder glorificar tu nombre? Sin importar la cuantía económica, sin importar la ubicación de ese trabajo, sin importar factores que generalmente en lo humano y en lo terreno son los que consideramos habitualmente para tomar decisiones. Por ejemplo, si elijo este trabajo, ¿qué impacto va a tener en el estado espiritual de mi corazón? Porque si es un trabajo que me va a demandar el tiempo que hoy dedico a buscar de Dios, a tener comunión con Cristo, o me va a drenar la oportunidad de tener un buen descanso físico y no me va a permitir tener la energía para estar temprano en la mañana buscando la presencia de Dios, entonces ese trabajo va a tener un impacto negativo en contra de mi vida espiritual. ¿Cómo va a impactar mi crecimiento espiritual? ¿Cómo va a impactar mi comunión con Dios? La convivencia con mi familia, mi vida eclesiástica. Pastor, ya encontré trabajo. Dios abrió las ventanas de los cielos y está derramando su bendición sobre mi vida hasta sobreabundar, porque está muy bien pagado ese trabajo. Solamente hay un detalle: voy a trabajar los domingos, pastor. Ya no voy a poder venir a la iglesia, pero ore por mí. A ver, ¿esa es la voluntad de Dios? Es para Dios su voluntad un trabajo que te exime, te retira, te coarta la posibilidad de poner en práctica un elemento vital para tu crecimiento espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No tengas por costumbre dejar de congregarte. Ahora, si eventualmente nos dejamos de congregar por circunstancias realmente considerables como la enfermedad, por ejemplo, o eventualmente el necesario descanso en unas vacaciones con tu familia, hermano, eso se comprende. Pero cuando tú tomas un trabajo donde permanentemente no podrás congregarte, entonces tendrás por costumbre dejar de hacerlo.
Estás violentando la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Busca otro trabajo. Busca otro trabajo. Cambiarte de ciudad o de país por una oferta laboral. ¿Cuánta gente se va a otra ciudad por una oferta laboral? Porque era una buena oportunidad económica o profesional. Pero ¿a quién conoces que se haya cambiado de ciudad por seguir a Cristo en una iglesia donde sabe que va a ser edificado? Yo jamás he escuchado esto. Me cambio de iglesia, me cambio de ciudad porque voy a un lugar donde Dios me dijo que va a continuar edificando mi vida. Y allá Dios me va a dar un trabajo. Ah, bueno, eso se oye bien. Eso tiene lógica. Pero me cambio de trabajo, de ciudad, porque me ofrecen trabajo en otra ciudad y ya investigo dónde me congrego. Generalmente así tomamos decisiones. Es un error, es un equívoco. Si tú tienes una oferta laboral fuera de la ciudad, ¿qué es lo primero que tienes que investigar? Mira, no es la escuela de tus hijos, no es la casa donde vas a vivir, es la iglesia donde te vas a congregar. Hay una iglesia cristiana donde se predique con integridad la palabra de Dios. Ah, perfecto, Señor. Eso puede ser un elemento validable de la decisión de cambiarme. Pero si no hay una iglesia donde se predique con integridad la palabra de Dios, entonces, ¿sabes qué? No me muevo. Porque es mi responsabilidad la edificación espiritual de mi vida y de mi familia. Eso es considerar a Dios, hermanos, en nuestros planes. Generalmente no utilizamos los criterios correctos en nuestras decisiones. Entonces tenemos que evaluar la rentabilidad espiritual de nuestras decisiones. ¿Crezco yo? ¿Crece mi familia con esto? ¿Violenta algún principio de la palabra de Dios que Dios ya reveló a mi vida y en el que he creído? Entonces fíjense cómo el Hijo de Dios debe de tener muchos más criterios que considerar en el mundo, o lo que en el mundo consideraba para tomar decisiones. En cuarto lugar, ¿cómo lo aplico prácticamente? Bueno, tenemos que proponernos intencionalmente buscar la voluntad de Dios, lo que decíamos hace un momento. ¿Qué significa? Tenemos que dejar de ser pasivos. Está bien recibir con agrado lo que Dios quiere, pero ahora tenemos que continuar buscando qué es lo que Dios quiere. Por ejemplo, a principio de año se ve mucho esto, ¿no? Cuando hacemos propósitos de nuevo año. ¿Cuáles son los propósitos de nuevo año más frecuentes? El más común, hermano, el más común. Sí, claro, ¿no? En sociedades como la mexicana, donde tenemos el primer lugar internacional de sobrepeso, porque obesidad se oye muy feo, ¿verdad? De sobrepeso. Estamos gorditos en México, ¿no? Entonces, inicia un nuevo año, año nuevo, vida nueva. Ahora sí, el problema es que para muchos se nos extiende diciembre y las fiestas de fin de año hasta mitad del año, ¿verdad? Y ya falta medio año ya para el siguiente. Entonces, bueno, voy a bajar de peso. Esa es una buena meta. Una meta muy frecuente, sobre todo entre los jóvenes: voy a aprender inglés. Ahora sí, este año voy a aprender inglés. Pero ¿por qué no planificamos para la salud de nuestra alma? ¿Por qué no planificamos para nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuántos libros de edificación espiritual voy a leer en este año? ¿Cuántas veces voy a leer la Biblia completa en este año? ¿Cuántas veces voy a meditar particularmente en estas escrituras que en tiempo atrás Dios ha mostrado a mi corazón que tengo que ser particularmente reflexivo, ahondar en esta información de la palabra de Dios? ¿De qué forma voy a poder contribuir a mi iglesia de manera más eficaz? ¿Cómo puedo incorporarme a ser proactivo en mi iglesia? ¿Cuáles son los requisitos, por llamarlo así, para poder yo ser un miembro activo de mi iglesia, un servidor en mi congregación? Y voy a comenzar a cubrir los requisitos. Eso, hermano, es ser proactivo en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué haré intencionalmente para que otros conozcan a Jesucristo? ¿Qué voy a hacer con mis vecinos? ¿Cómo voy a contribuir con la salvación de mi familia, de mi vecindario, de mi cuadra, de la gente que conozco? ¿Cómo voy a contribuir con su redención? Entonces, eso es buscar intencionalmente. Ahora, no significa que tú planifiques: voy a hacer eso. No. Tú le tienes que preguntar esto a Dios y buscar en oración y en la palabra esa voluntad. Señor,
¿Cómo contribuyo a la salvación de mi vecina que está aquí a un lado, Señor? Mi vecina de junto. Señor, ¿cómo lo puedo hacer? No planifiques, pero pregúntale a Dios. Señor, ¿cómo me incorporo a la vida de servicio en la congregación? Pregúntale a Dios. Y se trata de comenzar a planificar cuando Dios en su gracia nos revele las formas y comenzar a ser obedientes. Quinto, nunca permitas que la urgencia o la necesidad sean las que te propulsen a tomar decisiones. Aún en la necesidad más extrema o urgente, Dios tiene un punto de vista que tú y yo tenemos que considerar. Como hijos de Dios no nos movemos por la necesidad, hermanos, No, es que hay una necesidad, sí, ¿y qué? Necesidades siempre van a haber muchas, pero nosotros tomamos decisiones no por necesidad, sino por la voluntad de Dios. Es como en la congregación. Pastor, hay necesidad de esto y de aquello, y sí, y sabemos, y van a seguir existiendo en tanto Dios no nos diga cómo cubrir esa necesidad. No vamos a ser en ese sentido creativos. No fuimos llamados a ser creativos en ese sentido, fuimos llamados a ser obedientes. ¿Cuánto tiempo no tuvimos una forma de dar atención a los adolescentes de la congregación? Dios no había dado la mecánica, Dios da la mecánica y entonces ponemos en práctica la misma para poder cubrir la necesidad. Mientras tanto, Dios procesó lo que se necesitaba para hoy poder atender esa necesidad. Es lo mismo, hermanos. ¿Cuántas necesidades tenemos en la vida? Te aseguro que hay una enorme cantidad de necesidades en la vida de cada uno de nosotros, pero la necesidad no es la propulsora, no es el motor, no es la motivación de la toma de decisiones, sino conocer la voluntad de Dios. De eso se trata. Salmo 41. Para esto se necesita paciencia, hermanos. Paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé, dice el salmista. Ahora, ¿urgirá o no urgirá salir de un foso de lodo cenagoso? ¿No? ¿Qué es lo que hace la persona, o qué es lo que más desea la persona que está en el fondo de un foso de lodo cenagoso? Salirse de ahí, salir de ahí. ¿Le urge salir, sí o no? Claro que sí. A ver, ¿qué fosos cenagosos podemos experimentar en la vida práctica? Deudas. ¿Urgirá salir de las deudas, o a quién le gusta estar en el foso de las deudas? A nadie, hermanos. La enfermedad. ¿A quién le gusta estar en el foso cenagoso de la enfermedad? A nadie. ¿Urgirá dejar de estar enfermo? Claro que urge. Pero ¿qué hace el salmista? En ese foso cenagoso, él, en vez de buscar las dinámicas para salir, en vez de estar enterrando las uñas en las paredes del foso para salir por sus fuerzas, por sus méritos, por sus habilidades o destrezas, esperó pacientemente. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante la paciencia de sus hijos? Él inclina su oído y oye con un corazón abierto y diligente nuestras necesidades. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y entonces Él me hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, y no me dejó a flor de tierra, sino que puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo en mi garganta, alabanzas a mi Dios, y esto lo verán muchos. O sea, nuestra paciencia da por resultado la glorificación de Dios, cuando la gente ve cómo Dios obra a favor del que le cree. Y por cuanto le cree, le espera. Salmo 51:7 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esto es la descripción de la paciencia. O sea, estamos quebrantados, espérate. ¿Tú sabes que el quebranto forma parte de la formulación del carácter de Cristo en tu vida? Santiago mismo dice: gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que sean personas cabales y perfectas sin que les falte cosa alguna. Entonces, hermanos, los quebrantos ya lo hemos estudiado tantas veces. El dolor no es algo de lo que debamos escapar. La actitud del cristiano ante el quebranto no tiene que ser de escapismo, tiene que ser de gozo y de paciencia.
sabiendo que Dios está edificando una obra perfecta, cabales y perfectos, sin que nos falte cosa alguna, ¿no? Entonces estás con carestía económica, pues tampoco, o sea, no estoy diciendo que te acuestes en la hamaca, le digas a tu esposa, ahora sí, agarra una palma gigante y échame aire, porque yo pacientemente estoy esperando. No, no es eso. Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, tienes que trabajar, trabaja, pero no te desesperes. Pero es que mi trabajo no me alcanza, no importa, es lo que tienes por hacer, haz lo que tienes por hacer de manera diligente, sé el primero en llegar. Sé diligente en tu trabajo, no trances a nadie, sé honesto, sé íntegro. Salte cuando tienes que salirte de trabajar y llega a tu casa, Dios bendecirá tu vida. Sé paciente. En tus quebrantos, permanece bajo las alas del Señor. Verso 2. Clamaré a Dios, al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Entonces, hermanos, la necesidad generada por cualquier causa, quebranto financiero, quebranto de salud o cualquier otra causa, no son motores para tomar decisiones. El quebranto, la necesidad o la urgencia son el estímulo para mantenernos pacientes buscando a Dios en integridad. 6. Estoy terminando. Tenemos que mantener las manos abiertas con los planes de Dios. Es decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida. ¿Quién cree esto? Que Dios es el dueño de su vida. Entonces, Señor, tú eres el dueño de mi vida. He consultado tu palabra. Entiendo que no violento ningún tipo de precepto tuyo. Estos son mis planes y te los estoy entregando. Sé que si es necesario cambiarlos, tú los vas a cambiar. Yo voy a trabajar, Señor, de forma íntegra para alcanzar lo que soberanamente tú me permitas alcanzar. Y si tú los cambias, yo lo acepto. Te voy a seguir aun cuando el trazo de tu voluntad sea diferente al que yo he concebido. Porque, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Esa tendría que ser la actitud. Esa tendría que ser la actitud. Porque Dios está en el proceso, hermanos, de conformar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y Dios no se va a detener. La obra que Él inició no descansará ¿hasta cuándo? Hasta terminarla, dice la palabra. Tú eres un hijo de Dios, Dios va a continuar procesando su buena voluntad en tu vida, y la buena voluntad de Dios siempre apunta hacia la constitución nítida de su imagen en tu vida, interna y también externa. No solamente serás internamente un cristiano, sino que vivirás como un cristiano. Será identificable, visible, perceptible a los sentidos físicos de la gente de tu entorno que tú eres un cristiano. Tu santificación será claramente vista. Dios lo está procesando. Y tenemos que entender, hermanos, que ese proceso, en la medida en la cual nosotros lo entendamos y seamos conscientes de que tener recursos, tener dones, tener talento, tener dinero, tener una empresa, tener un trabajo, tener medios económicos, medios físicos, no nos hace dueño de nada. No nos autoriza para determinar planificaciones en nuestras vidas. Nos responsabiliza para poner todos esos recursos que son de Dios, que nos ha dado al alcance para poderles servir, poner todos esos recursos bajo su voluntad a fin de nosotros conocer la dinámica divina para poder glorificar su nombre mientras estemos en esta tierra. Porque Él es el dueño de nuestra vida. Porque Él es Dios. Porque nada de lo que tenemos es nuestro. No tenemos nada que no nos haya sido dado. Y si nos fue dado, ¿en dónde está la jactancia? Dejemos de ser arrogantes. Una actitud correcta. ¿Para qué? Para que al final sea menos complejo el proceso que Dios ha comenzado en todos nosotros de convertirnos en planificadores no arrogantes, sino planificadores humildes y sujetos a sus propósitos y sujetos a su voluntad. El propósito de Dios es que tu vida glorifique su nombre desde la tierra. Los planes son de Dios. Los planes son de Dios. Es que es lo que quiero, saber el plan de Dios. Bueno, si hoy no sabes en un área particular de tu vida el plan de Dios, obedece lo que tú ya sabes, de acuerdo al plan de Dios, tienes que hacer el día de hoy. Sé fiel, sé íntegro, sé honesto, sé transparente.
vive de forma digna y seguramente Dios aperturará una dimensión mayor del conocimiento de su voluntad, porque estás capacitado para continuar tomando planificación de tu vida, considerando su nombre, considerando su voluntad soberana y por lo tanto glorificándole a Él. Entonces, aquí ya no debería de haber planificadores arrogantes. A ver, levanten los arrogantes la mano. Ay, bueno, ya ni vinieron, y los que vinieron ya no son arrogantes. Gracias a Dios. Entonces, levanten la mano los planificadores conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Levanten la mano entonces los que van a definir la forma de desarrollar su matrimonio conforme al plan de Dios, educar a sus hijos conforme al plan de Dios, tomar decisiones laborales conforme al plan de Dios, tomar decisiones empresariales y comerciales conforme al plan de Dios. Gloria al Señor. Decisiones ministeriales conforme al plan de Dios. Incorporarse a la vida de servicio en la congregación conforme al plan de Dios. Wow. Gracias a Dios. Al rato no va a haber nadie que se siente en las sillas porque todos vamos a estar activos, esperando a que llegue una gran cantidad de gente para la que estemos preparados por Dios para poder ministrar en la palabra. Pero a ver, ¿cómo queremos que llegue más gente nueva a la congregación si las sillas están ocupadas por los que han estado sentados durante tanto tiempo? No, deja la silla ya disponible. Dejemos las sillas disponibles para que Dios continúe haciendo sus planes en nuestras vidas y en la congregación. Vamos a orar. Señor, tú eres el planificador porque eres el soberano. Entendemos por tu Espíritu Santo, Señor, en el fundamento de tu palabra, entendemos quiénes somos nosotros y quién eres tú. Nosotros somos siervos tuyos que hemos reconocido que el soberano eres tú. Hay áreas de nuestra vida donde nos has dado grados de autoridad y nos has mostrado nuestras responsabilidades y las decisiones que debemos de tomar. Pero Señor, frecuentemente nos salimos de los márgenes y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Decidimos cosas que no deberíamos de decidir y terminamos construyendo y edificando vidas que son distantes a tu voluntad. Vivimos tanto en nosotros mismos aún, debiendo negarnos a nosotros mismos para poderte seguir a ti, debiendo llevar nuestra cruz para no abandonarte nunca y no renunciar a seguir tus pisadas. Señor, vivimos tanto para nosotros, somos tus hijos, sabemos que hemos sido redimidos. Señor, entendemos los preceptos doctrinales de la redención, pero en lo práctico, cuánto ateísmo continuamos desarrollando. Señor, perdónanos. Tenemos lo que nos has dado y creemos que por tenerlo podemos hacer lo que nosotros decidamos, y no es así. Tú das, Señor, los instrumentos al agricultor para que are la tierra, pero es tu tierra. Tú das las herramientas al constructor para que edifique, Señor, pero es tu edificación. Lo que tenemos no es nuestro, ni lo trajimos, ni nos lo vamos a llevar. Es lógico pensar, es tuyo. Señor, enséñame a usarlo de forma tal que glorifique tu nombre. Mi tiempo no es mío, Señor, es tuyo, porque yo no sé lo que va a ser el día de mañana. Cuando planifico sin considerarte a ti, pienso que sé lo que realmente no sé y soy un arrogante. Perdóname. Cuando planifico sin considerarte a ti, soy un pecador porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Señor, perdónanos. Porque ahí está la razón de la mayor parte de nuestros hierros, de nuestras caídas y quebrantos.
Hay quebrantos que vienen como prueba para el crecimiento espiritual, pero muchos vienen como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Padre, perdónanos, ayúdanos. Tú eres el planificador y nosotros solamente en humildad nos acercamos a tu palabra, a la oración, para que con una actitud de grande expectativa en el corazón podamos decirte: Señor, ¿qué viene? ¿Qué hago? Señor, ¿qué debo de decidir? ¿De qué manera puedo glorificar más tu nombre, crecer más espiritualmente, bendecir más a mi familia? ¿De qué manera puedo contribuir más a la conversión de la gente que está en mi entorno? ¿De qué forma tu iglesia será bendecida? ¿De qué forma, Señor, el servicio en la congregación será bendecido? Señor, ¿cómo lo hago? Porque no se trata de tu plan para mi vida, se trata de que es tu plan y es para tu gloria, no para mi vida, es para tu gloria. ¿Cómo me engrano en ese engranaje de glorificar tu nombre en la tierra? ¿Cómo le hago, Señor? Perdóname por la arrogancia. Y seguramente, Señor, en los próximos días o semanas seguiré teniendo la misma inclinación, pero te pido, bendito Espíritu Santo de Dios, habla a mi corazón cada ocasión que esté a punto de tomar o haya tomado una decisión autónomamente, recordándome que no soy el dueño de nada, solo administro temporalmente lo que tú me has dado, pero lo que me has dado es para tu gloria. Ayúdanos a ser una iglesia que camine en el centro de tu voluntad. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.